versículo muy especial, si no estoy mal, también estuvo dentro del devocional de este mes y está en Mateo 25:21. Así que busca en tu Biblia Mateo 25:21 y dice, el amo lo llenó de elogios y dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y este es un versículo, Kate, Nachito, Julie, que a mí me marcó muchísimo en ese arrancar. Yo hace 12 años voy a un encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios vino a mí una promesa que yo le había hecho al Señor. Hacía más o menos unos 5 años, en medio de una situación muy difícil en mi matrimonio. Yo vine a esa iglesia que me habían mostrado en mi adolescencia, me vine escondiéndome porque yo no quería que nadie me hablara. Y yo le hice una promesa al Señor, yo le dije, no sé si tú existes, pero si tú existes necesito que hagas un milagro. Y si haces ese milagro, yo te serviré. Y el Señor hizo efectivamente ese milagro. Aunque el Señor había hecho ese milagro, como a muchos nos ha pasado, la segunda parte de la oración yo no la cumplí. Yo no le empecé a servir al Señor de manera inmediata. Y empiezo yo con unas luchas de ansiedad y depresión durísimas que me hacen recordar de nuevo que tengo una casa. Y yo allá en Girardot, yo arranco, ese encuentro lo tengo en Girardot, en la iglesia de Girardot. Y me voy para Girardot y estando en Girardot, eh, apenas entré a la iglesia sentí algo que yo sé que muchos sienten, paz. Y yo apenas sentí eso, yo dije, este es mi lugar, pero yo no quiero cumplir esa promesa, esa era la realidad. Yo no quería, y apenas estaba acabando la reunión, yo sentí paz, yo dije, yo me voy de aquí. Y aquí viene algo fundamental y hoy, ¿verdad? Bendigo a esa líder, se llama Mari, ya está ahorita en MSI Bosa. Y eso es algo muy peculiar que me pasó, yo se lo contaba a mis discípulos, porque yo fui una discípula muy complicada, pero realmente complicada, o sea, yo me le quito el sombrero. Eh, Ella me ve saliendo y antes de que yo, mejor dicho, ya me iba a volar de la iglesia, ella me agarra del hombre y me dijo, ven para acá porque tú necesitas un encuentro con Dios. Y yo le dije, no, muchas gracias, yo estoy muy bien. Y ella me dijo, no, tú no estás bien, tú necesitas un encuentro. Y hay un encuentro este fin de semana que viene. Hay muchos que están, ahorita estábamos hablando que en el encuentro de hombres, ¿no? Estamos ahí como a esa expectativa. Y ella me llama, se fue el domingo, el miércoles me llama y me dice, Pili, vas a ir al encuentro. Y yo, ay, tú tan linda, tan especial, muchas gracias, pero yo no puedo ir. No tengo el dinero, no tengo. Así se quedó, con un no. Ella vivía en Girardot y yo vivía en Melgar. Y entre, en tiempos más o menos 30 40 minutos. Y el transporte no es que sea tan económico. Entonces, ella el día viernes a mí me llama y me dice, y yo le dije, ¿cómo estás, Mari? ¿Cómo va todo? Y ella me dice, estoy acá afuera. Y le dije, ¿qué haces acá? Me dijo, tú tienes que ir a ese encuentro y yo no puedo ir al encuentro. Y ella me dijo, yo no me voy de acá si tú no te vas conmigo. Y creo que esos niveles de fe que yo he visto en mis líderes, de alguna otra manera han sido esa semilla de lo que el Señor ha hecho conmigo en este tiempo. Y Amén. ella se va, me lleva a ese encuentro y cambió mi vida. Amén. Y yo era, y no fue fácil. Y ella sembró, y ahí arranca ella esa célula en mi casa. Yo salgo de ese encuentro y ella me dice, tenemos que abrir una célula en tu casa. Y ahí arrancamos. Tremendo. Y este texto lo que nos habla es que Dios trabaja por niveles, porque en esta parábola pues nos está haciendo mención de que hay un fruto, ¿no? Del 30 al 60 y el 100 por 1. Pero en el primero pues no había ningún fruto porque él escondió el talento, o sea, había una oportunidad de sembrar una semilla, pero no dio fruto porque el temor hizo que se escondiera ese talento y ese propósito que había ahí. Entonces, el Señor nos enseña que Dios trabaja así, por niveles. Obviamente uno quisiera empezar como dando mucho fruto, pero pues hay una escala y por eso Él va diciendo a uno le confió de acuerdo a su capacidad. Lo otro es que la fidelidad en lo pequeño produce crecimiento.
Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. Y también lo tercero que vamos a resaltar es que lo pequeño tiene valor. Y es que de pronto esta persona a la que recibe un solo talento, ¿qué hace? Pues la esconde porque no le dio el valor que tenía. Y todos los aquí presentes, pues creo que estoy aprendiendo tanto de acá de mis consiervos porque todos han podido valorar lo pequeño y lo han llevado a crecer y a que se multiplique, pero por supuesto todos empezamos en la misma condición, ¿no? De pronto después de ir a un reencuentro, tener pues ese deseo de servir a Dios, pues todos empezamos con uno. Y esa es la forma, ¿no? Entonces como que es entender y lanzarse porque finalmente pues es nuestro propósito y el propósito nos trae un gozo indescriptible y la recompensa eterna, que es por la que el Señor murió por nosotros en la cruz. Entonces quisiera que cada uno me contara un poquito de su testimonio, cómo estaban antes de venir al Señor, qué obró Dios en esa transformación y cómo la célula los ayudó a perseverar en Dios. Entonces vamos a empezar bueno, empezamos ahora por Nachito Sí. para que vayamos así más charladito. A ver, mi Nacho. Bueno, muy buenas noches. Creo que esta palabra es tan importante porque es el inicio de cada uno de nosotros como cristianos. De alguna manera, Dios usa personas que lo van guiando a uno y lo van motivando. Y a veces cuando uno inicia, no es que uno esté dispuesto a seguir los caminos del Señor. De pronto a veces uno va a la iglesia y entonces uno va a la iglesia porque dice, ay, me va a ir bien para que Dios esté conmigo, pero tal vez a veces uno no quiere servirle a Dios y solamente quiere que Dios esté con uno. Yo recuerdo que cuando yo empecé, es más, yo iba y me sentaba en la iglesia en la parte de atrás, me escurría en la silla, inclusive los ujieres iban y me decían, oye, siéntate bien. Y yo me molestaba con ellos y les decía, venga, si me quieres sacar, pues me voy, pero yo me quiero sentar así y punto. Y bueno, siempre era esa lucha porque pues en mi corazón, aunque parecía cristiano, en realidad estaba muy lejos de serlo. Y entonces recuerdo que un día vino un predicador y predicó sobre Lucas 13. Y Lucas 13 habla de una viña que lleva 3 años y que nunca ha dado fruto. Y a propósito de lo que estamos viendo hoy, nunca había dado fruto durante 3 años. Y uno nunca ve nada de eso. El caso es que él llega y dice, aquí hay un hombre que lleva 3 años, el Señor dice que si no se arrepiente, lo va a cortar, ya no va a estar más aquí. Y en ese momento yo me di cuenta de que ese hombre era yo. Yo tenía un almanaque marcado el día que iba a llegar, 5 de octubre. Yo recuerdo que yo saqué de mi billetera ese almanaque y dije que no sea yo, que no sea yo. No, si era yo. Yo llevaba 3 años. Ese era el hombre que estaba diciéndole al Señor, arrepiéntete. Ese día yo me arrodillé, le pedí perdón a Dios, hablaron de un encuentro, un reencuentro y la cuestión fue que yo inmediatamente dije, no, yo me tengo que volver al Señor. Y ese fue mi verdadero inicio en donde dije, le voy a servir a Dios. Quiero que Dios haga algo en mi vida. Y realmente en ese comienzo fue el comienzo de la transformación de todo. Porque dice la palabra de Dios de que el obrero es digno de su salario. Y ese fue el comienzo del cambio de toda mi vida. Este cuento más grande que ha hecho Sofía. Tremendo. No hay, creo que, y hablábamos que sí, nos podríamos quedar horas contando todo lo que el Señor ha hecho y algo rema para mí, esa palabra rema es en donde busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y yo les conté que pues le dije al Señor, si tú haces este milagro, yo te voy a servir. Y lo que decía Nachito, yo me identifico muchísimo porque creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Entonces, dar ese paso al servicio a Dios literalmente significa crucificarnos a nosotros. Y en ese crucificar, yo doy ese paso y aunque mi casa parecía que estaba bien, en el trasfondo, mi matrimonio, mis hijos, yo, estábamos con unos vacíos tremendos en donde yo no podía disfrutar la vida. Y eso es algo difícil, o sea, es como tengo
Es como de verdad esa fruta que usted compra y usted ve deliciosa y usted dice va a ser súper dulce, pero cuando tú la pruebas es insípida. Así estaba mi vida. Y cuando yo le empiezo a servir al Señor y yo me determino, yo llego a ese encuentro, yo le dije a mi esposo, se va a abrir una célula acá. Automáticamente, quien pensé que me iba a apoyar literalmente fue la primera barrera de oposición frente al lugar donde vivíamos. Y yo después de ser la más rumbera, la más toma trago, la más, mejor dicho, que armaba pues fiesta en todo lado, pues yo les empiezo a decir a todas las que me acompañaban y acompañaban en esas, es que voy a hacer una célula para Dios. Y se me burlaban y me decían, ¿qué pasa? Pero va a traer, yo que no, va a ser una célula, de verdad, va a ser una célula bailable, no, o sea, Ya vamos a contarles la célula bailable. y ahí otra de verdad. Y yo arranco y yo empiezo a invitar a toda la gente que vivía en esa base y no iba nadie. Y Hagamos un contexto ahí porque de pronto la gente Sí. no sabe, pero tú trabajas en una base militar. Mi esposo era de la Fuerza Aérea. Eso, ahí como Entonces que nosotros vivíamos en una base militar y pues en el contexto militar el tema del catolicismo es algo muy arraigado. Entonces está la propia iglesia, entonces yo asistía, o sea, mi cambio fue así. El día sábado yo asisto, invito al padre a almorzar a la casa. Esa noche que el padre fue a mi casa, yo no pude dormir. Y yo me levanto a las 4 de la mañana y yo le dije a mi esposo, tengo que ir a mi casa. Y él me dijo, se volvió a enloquecer, está en su casa. Y yo le dije, no, me voy para mi iglesia. Ahí es cuando yo me voy a la iglesia. Ahí mi líder Marilyn me toma, me lleva a un encuentro. Yo llego a ese encuentro y le dije, voy a servirle a Dios. Pues, y el padre había estado 8 días, 15 días antes, cuando le dicen no, que Pilar se convirtió en cristiana. Pues el padre fue a visitarme, yo veía cómo pasaba el padre pasaba por la iglesia y echaba el agua bendita al frente de la casa y empiezo yo a hacer la invitación y a decir, aquí se va a hacer una célula y empiezan a abrir grupos dentro de la base en donde se burlaban de mí. Y yo, pues claro, a mí me llega eso y yo, pues es fuerte, este caminar es... pero tú lo dices, vivías una vida tan insípida que tú dices, bueno, ¿qué importa si igual mi vida cambió? Pero tú te acercaste a Dios porque tenías un tema con tu esposo, como que había una Nosotros, lucha fuerte. muy duro, nosotros vivimos una situación de un divorcio, en ese divorcio Dios nos restaura, pero como yo, aunque vi la mano poderosa de Dios, todavía mi corazón no estaba dispuesto al servicio y tuve que pasar otro desierto hasta que en ese desierto entro en esos procesos de depresión y ansiedad y yo era una fachada. Entonces veían una mujer alegre, feliz, que rumbeaba, que hacía, que super hogar, pero realmente por dentro era una mujer vacía, una mentira. Y cuando yo empiezo a hablarles, pues se me empiezan a burlar, nadie iba, yo alistaba, yo sé que muchos están sintiendo de pronto identificados que llegan y alistan, ponen, hacen, nadie llegaba y yo decía, y cogía, mi hija tenía una cantidad de peluches y yo cogía todos los peluches, me sentaba y sentaba a los niños y ustedes me van a oír porque desde este momento el Señor va a cambiar nuestras vidas. Y mi esposo llegaba, se quedaba mirando y predicándole a los peluches hasta que pecaba y me decía, bueno, hábleme a ver qué es lo que tiene que decir. Y yo eso me apagaba la super célula. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bonito. Y se paraba y se iba. Y yo, Señor, pero eso pequeño, mira lo que dice acá la palabra, ese creer en fe, no fue una vez ni dos veces, fueron muchas veces. Hasta cuando una persona después de casi 3 meses de no parar, así fuera que no fuera nadie, yo no paraba, todos los martes yo hacía mi célula, mi vecina me dice, oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí en la casa? Y yo le dije, no, pues yo hay una palabra lo más de bonita que reconforta las vidas de las personas. Y ella, de los peluches se convirtieron los peluches se convirtieron. Y ella me dice, yo quiero ir. Y ahí arranca y esa célula fue una célula de casi 30, 40 personas. Que Dios puso. Sí. Qué bendición. Muy bien. Bueno, Pastora Juliet, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, les cuento que como llegué, No, sabes que ya pasemos al segundo. Acá esto está muy conversado. Entonces, no, pero cuéntanos entonces un testimonio de crecimiento. Ahorita vamos a hablar de, de cómo fueron tus inicios y demás. un testimonio de crecimiento. Sí, algo que hayas vivido de pronto cuando iniciaste y empezaste a ver como que Dios empezó a obrar.
Bueno, cuando yo fui a encuentro, Dios en ese encuentro selló mi vida y yo salí de allí convencida que tenía un llamado. Y bueno, recuerdo que ya cuando nos casamos con José, el deseo nuestro pues siempre es de crecer, de servir. Y hoy dijimos, bueno, alquilemos un salón comunal en el POA. Los que conocen, los que son de SUA, conocen cuál es el salón comunal del POA. Y nosotros alquilamos ese salón con el deseo de abrir una célula ahí, ¿no? En ese sector. Y bueno, salíamos, evangelizábamos, pero no pasaba nada. Entonces como que eran momentos donde venían como esos tiempos de frustración. Recuerdo que pagamos como 2 veces el alquiler del salón y no llegaba nadie. Entonces dijimos, bueno, lancemos por tercera vez la red y alquilamos otra vez ese salón y para gran sorpresa nuestra, ese día llegaron como 70 personas. O sea, imagínate, de 2 semanas anteriores que nada pasaba, ese día Dios nos sorprendió. Y ese día fue como un sello para nuestro corazón, de decir, sí, hay un llamado. Y bueno, así han pasado tantos años intentando que cada vez Dios viene y trae un sello. Sí era Así es. llamado. Así es. Sí, porque las células deben crecer y multiplicarse. Esa es una esencia del servicio celular en la célula. Pero también es que entendemos que tenemos una recompensa. Pero al final vamos a hablar de las recompensas que hemos tenido por servir a Dios, porque la Biblia dice que nosotros, dice la palabra, Dios le da a cada uno conforme sea su obra. O sea, si hay una recompensa y es conforme a lo que se ha hecho, no lo que uno piensa hacer, sino lo que uno hace. Entonces, hay un testimonio súper chistoso de Julie que no lo quiero dejar pasar, que nos contaba en sus inicios porque su líder, una de los éxitos de la célula es vivir una vida de integridad. Cuando uno quiere servir a Dios, pues tiene que vivir una vida de integridad porque uno es un ejemplo para otros, pero a veces pues hay líderes que tienen algunos desfases por la misericordia de Dios. Hoy acá está Julie, pero cuéntanos cómo fue la primera célula a la que Bueno, tú ibas. realmente sí estoy aquí por la misericordia de Dios, de verdad. Dios tiene un propósito. Con Ricarena. Imagínense que ese día me invitan a una casa y me dicen, ¿te acuerdas de tal persona allá de tu pueblo? Cambió. Y mejor dicho, ahora es cristiano. Y pues queda uno como con esa, Sí. voy a ir a ver qué pasa. Resulta que esa célula, yo no sabía que era célula, me invitaron a ir. Y él llega con unos amigos y traían algo, no era la Biblia, traían una botella de ron. Y entonces yo dije, bueno, pues la célula es como chévere, como bonito. Amigo, La alabanza era con Ricarena, ¿no? Y entonces, bueno, ese día, al final, él me dice que me va a invitar a la iglesia. Pero entonces él me hace una aclaración y me dice, cuando tú vayas a la iglesia, allá no pueden saber lo que pasó acá. Y yo, no, tranquilo, no, eso no pasa nada. Cuando yo después fui al encuentro, pues el Espíritu Santo allá me transformó y obviamente yo entendí que eso no era correcto. Entonces ya después yo elegí al líder y uno nuevo, ¿cierto? Que el líder lo puede volver a uno. Y yo le pregunté que por qué hacía eso. Y él lo que me dijo, no, es que yo estaba pasando un tiempo y bueno, por eso viví eso. Entonces ahí como que todo, como que yo creí en eso, pero pues después nos dimos cuenta que eso no, que eso estaba fuera de orden totalmente. Entonces, bueno, imagínense los refrigerios de esa célula, ¿no? Bueno, pero es bien interesante esto porque es ver cómo Dios ha ido transformando, ¿no? Y decimos qué bendición que las personas pueden tener una transformación en su vida y lo tienen en todas las áreas. Em, y ahí hace parte, es tan importante el liderazgo, o sea, cuando una persona se lanza y hace algo por los demás y se despoja del egoísmo,
como lo que hablaba ahorita Billy, y dice, bueno, así se burlaran de mí, pero me lancé porque, bueno, es para Dios y Dios puso eso en mi corazón, que la gente lo necesita. Entonces, un testimonio que ustedes tengan de algo que hayan visto, de pronto que ustedes fueron fieles en lo poco y Dios dio una respuesta, algo de la fidelidad de Dios en lo pequeño. Yo arranco la célula y se empieza a ver ese mover y él me da esa palabra, ¿no? Entonces, busca primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Y empiezo yo ese caminar y en ese caminar empiezan muchos contradictores y mi bebé, mi niño estaba en ese momento, tenía 1 año y medio. Y estaba junto a mi esposo y yo de un momento a otro, yo lo sentía diferente, pero una mamá sabe que su hijo algo le pasa, pero yo no, físicamente no se sentía nada. Entonces yo decía, algo le pasa al niño, pero pues no, dije, bueno, debe ser un malestar de que le están saliendo los dientes, está pasando algo. Yo estaba lactando al niño y bien tapada, ¿no? Teniendo testimonio, pero no se nos olvide, por favor. Estaba yo con mi bebé cuando el niño de un momento a otro pega, o sea, se desgonza, dobla los ojos y literalmente el niño se fue. Y no respiraba y nada, yo entro en un shock. Mi esposo de una lo agarra, me dice, coge el carro, o sea, yo manejando y él coge el niño. Cuando vamos subiendo al carro, yo vi a mi hijo muerto. Y yo me subo a ese carro y yo le dije al Señor, tú me dijiste, oh Dios, que si yo te era fiel, y lo poco tú harías eso, que si yo te servía, tú me ibas, yo necesito que resucites a mi hijo. Y fueron 3 minutos y yo que ya les hablaba a mis discípulos de esos 3 minutos que son de vida o muerte, de un clamor que sale del alma. Yo te amo y lo primero que yo le dije, haz lo que quieras conmigo, te doy lo que sea, pero dale una oportunidad conmigo. Y 3 minutos donde un silencio, donde mi esposo haciéndole maniobra de reanimación y al final vuelve y le clamo yo. Yo le dije, Señor, tú me dijiste que si yo me encargaba de lo tuyo, tú te ibas a encargar de lo mío. Te necesito y necesito que te encargues de mi hijo. Cuando el niño hace, ¡ah! Y es ese soplo de vida del Espíritu Santo. Y eso es algo que a mí me parece maravilloso. Yo trabajo en salud. Eso te iba a decir, bueno, es que estamos hablando con un médico, entonces solamente cuando tú conoces, Bacterióloga. pero obviamente trabajas en Sí, el tema de claro. la salud y sabes muchas cosas que pues, Sí, y cuando uno ve de verdad a una persona que está entre la vida y la muerte, ¿sí? Eh, yo siempre practico mucho y yo me levanto por la mañana y a todos y yo hago, porque a veces vemos tan mínimo el solo hecho de respirar y cuando está en la vida y la muerte escuchar a alguien ese, hay vida. Y yo de una dije, y yo de una me volteé a mi esposo y le dije, el Señor le dio otra oportunidad a mí. Y nos bajamos y pues fue un milagro. El niño le dio una convulsión febril, lo que le hizo que fuera casi un paro cardíaco. El niño entra, pero el niño quedó perfecto, perfecto para la gloria de Dios. Ya tiene 12 años. Y cuando el Señor le da ese soplo de vida a mi hijo, yo llego por la noche y oro y él me dice, yo te estoy dando un nuevo soplo de vida, Pilar, para todo. Y fue con más ánimo y más ahínco decidir el servicio. Dios está acá y Dios está moviendo. amén, tremendo. Tremendo. Bueno, se nos olvidó algo, un detalle muy importante y es que hoy vamos a usar el chat para hacer las preguntas que ustedes quieran hacer a estos maestros de escuela, al top de los maestros de escuela. Entonces, pueden escribir sus inquietudes, si quieren que cuente un testimonio en particular, lo que usted desee hoy, porque de hecho una masterclass, pues se supone que, y así debe ser, es también esa interactuar. Así que si tiene una pregunta en particular, la puede hacer, las puede escribir en el chat y vamos a estar haciendo esas preguntas aquí a los maestros que nos acompañan. Bueno, a ver, entonces yo licita lo mismo, un testimonio de algo que sea, algo que fuiste fiel en lo poco y Dios te puso. Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿cierto? O sea, en la salud, en lo financiero,
porque tú eres fiel. Bueno, todos los que hemos estado acá hemos sido fieles en las pruebas, en crisis, en los desánimos también que uno pasa, los desiertos, y aún sin fuerza, tú llegas, a veces no tienes ni fuerzas tú, pero así y motivas a otros. Y bueno, para los que somos padres, yo creo que algo muy importante es que nuestros hijos nazcan a una fe verdadera, ¿no? Y recuerdo el año pasado, creo que esta ha sido como la recompensa más grande. Dios me ha bendecido financieramente, bueno, en muchas áreas, pero en esta específicamente fue el 3 de julio, en la noche, dije voy a entrar a orar. Al otro día cumpleaños mi hijo y el Señor me da una palabra así específica. Dice, a los 16 años, Josías empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y al día siguiente, pues mi Juanjo cumplía 16. Y dije, Señor, ¿cómo va a ser esto? O sea, una promesa. Pero entonces los que tenemos hijos adolescentes o bueno, jóvenes, sabemos que viven sus tiempos y pasaban como los días y o sea, ¿cuándo va a empezar este joven a buscar a Dios con todo su corazón? Pues ellos son juiciosos dentro de lo normal, pero uno anhela que ellos tengan como ese encuentro personal con Jesús. Entonces él decide servir en la convención de enero. Entonces, bueno, él estaba allá y cuando me empezó ese día en la noche a llegar unos videos y veía que alguien oraba por mi hijo. Entonces, y en esos videos y en esas fotos yo veía a mi hijo súper quebrantado, recibiendo al Espíritu Santo. Yo no entendía qué estaba pasando cuando esa persona que me manda los videos me dice, es el bisnieto de Derek Prince. Mira, a mí me pasó por el cuerpo así como, y yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, gracias, porque esta es mi mayor recompensa por tantos años de servicio, por tantos años, aun cuando yo no tenía fuerzas. No sé cómo lo hice, pero allá llegué, ministramos, hicimos para el Señor y creo que esa ha sido una de las más grandes recompensas de Dios, es ver que mi hijo ese día fue sellado por el Espíritu Santo. Cuando él cuenta su testimonio, le decía, mamá, yo lloré más de una hora. Yo le decía, Señor, perdona mis pecados. Señor, bueno, tuvo un encuentro y creo que esa ha sido mi recompensa más grande. Tremendo, tremendo, qué lindo. Sí. Que hablo todo. Estamos acá. Sí. Y ahí está llorando. Bueno, y ahora, bueno, Pastor Ignacio, ¿qué nos cuentas? ¿Algún testimonio de fidelidad un poco? Yo creo que cuando uno empieza a hacer una célula, uno cree que va a ministrar a las personas, pero en realidad el primero que es ministrado y tratado por el Señor es cada uno de nosotros. Eh, yo un día, bueno, a veces uno no calcula lo que le está pidiendo a Dios y uno sueña con que Dios le dé un ministerio conforme a la palabra que tenemos en la iglesia. Y recuerdo que cuando decidí servirle a Dios, yo le decía, Dios mío, por favor, dame una célula, dame una célula, dame una célula. Y estaba yo precisamente donde estaban en esta reunión y me suena el teléfono y me dice alguien, venga, ¿será que usted podría hacernos una célula? Pero fue algo inmediato, una respuesta inmediata. Y yo, bueno, claro, sí, pues yo súper feliz porque Dios me estaba respondiendo a lo que yo le estaba pidiendo. ¿Dónde queda? No, pues queda en Puerta Llano. Yo y sangre de Cristo, Puerta Llano. Yo vivía en Suba, en La Gaitana. Era de alimentador a alimentador. Tenía que coger alimentador hasta el portal de Suba, luego del portal de Suba hasta el portal del sur y de allá hasta Puerta Llano. Y bueno, yo llegué y empecé allá con una familia, que esta familia era una joven que tenía un niño y el amigo que me había, perdón, llamado para que le hiciera la célula. Y al principio esa célula, uy, santísimo Dios, esa célula fue bien, bien hermosa. Yo llegaba y ella le daba por hacer oficio, empezaba a trapear y trapeaba la célula y yo, Dios mío. ¿Y cuál era mi angustia en realidad en aquel entonces? Era que yo vivía, como dicen a veces mis amigos fregando, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, pero no del centro de la ciudad, del norte de la ciudad. El caso es que yo solo tenía
para un pasaje, tenía para el pasaje para devolverme. Y entonces ella empezaba a hacer oficio y a las 8:30, 8:45 decía, bueno, ahora sí vamos a hacer la célula. Y yo, Dios mío. Y bueno, eso era cuando estaba de buenas. Cuando no estaba de buenas, el niño, pues que le gustaba jugar mucho, se resbalaba y se caía y se pegaba. Y entonces ella llegaba y me decía, oiga, yo no sé, ¿esto sí será de Dios? Es que usted cada vez que viene a la célula, el niño se me cae. Entonces como que usted, o sea, como la propaganda de vivienda, tú me traes mala suerte. Entonces, yo recuerdo que, Dios mío, yo a veces me iba, así como Julie, se va uno aburrido llorando y diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Y bueno, la cuestión era que ella, cuando se iba ya como ya era el tiempo para irme, esta señora le daba, porque venga, yo necesito que usted me enseñe algo. Si Dios ama a los animales, ¿por qué permite el toreo? ¿Por qué permite que pongan a los pajaritos a cargar papeles en las paticas? ¿No ve que eso les hace daño? Y empezaron a explicarle eso y yo, Dios mío, es que el Transmilenio, es que ya se va a ir. No, ya era demasiado tarde y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Y bueno, ya les cuento cómo hacía para llegar a mi casa. Y un día llegó y invitó a la cuñada y la cuñada se fue a hacer un chocolate. Ella tenía una enfermedad bien avanzada y degenerativa y ella temblaba así. Recuerdo que ella se fue a alcanzarme el chocolate y yo era, se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. Bueno, afortunadamente no se quemó. Y ella se llamaba Raquel, o se llama Raquel. Entonces ella llega y dice, cuando ella sube a la pieza, bueno, al menos orará por ella y se sanará, ¿no? Y si no, ¿por qué viene usted acá? Dios mío, mire, ¿sabe qué hice yo? Yo me entré a mi lugar secreto, no mentira, esa no era mi casa, me entré al baño de ellos y yo me arrodillé allí en ese baño y empecé, Dios mío, por favor, haz un milagro porque yo no puedo sanarla a ella, el que sana eres tú. Salí, porque esa fue toda mi oración, salí, hicimos la célula y entonces ella me miraba como diciendo, que ore por Raquel, ore por Raquel. El caso fue que ese día oramos por Raquel. Y cuando me llaman al otro día me llama llorando aquella muchacha que era tan complicada, la anfitriona, me llama llorando y dice, Raquel se sanó, por favor venga a mi casa, hay muchas personas que quieren venir, todos conocían que Raquel era enferma, va a venir la familia, por favor. Ella nunca me decía, ella siempre me decía, Ignacio, a partir de este día, pastor, venga, venga. Y vean que de verdad al principio fue una lucha muy difícil con esas personas, pero creo que es tan importante perseverar. Sí. Y hay momentos que son muy difíciles porque cuando les hablo del transporte, me tocaba prácticamente decirle a los conductores, por favor, lléveme hasta tal punto por esto que tengo. Y luego coger otro bus diciéndole, por favor, lléveme por tanto, es que no tengo más. Pero mire, hay una cosa que sí es cierta. El Señor, para que yo podría ser injusto si no les dijera que el Señor nos ha prosperado. Y aquello que viví, hoy en día sí es algo chistoso, pero de verdad puedo decir que es un milagro que Dios puede hacer crecer nuestras células, puede hacer crecer nuestros ministerios, porque esa es la intención del Señor, bendecirnos. Y, y uno podría decir, o sea, ni por todo el oro que tú tengas, puedes tener la alegría de saber que Dios en una persona. Ver un milagro como esos, pues eso es así como más cercano, eso no tiene precio, porque es saber, Dios puede usarme a mí para traer, por ejemplo, una sanidad física. Eso es algo, pues, que no tiene un precio para uno. Creo que es como eh, la alegría más grande saber que Dios puede usar una persona sencilla como cada uno de nosotros, pero que puede glorificarse y hacer un cambio tan significativo en la vida de una persona, por ejemplo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en el chat, porque no tengo aquí acceso. Si tienen alguna, la pueden ir haciendo. Les voy a motivar con un testimonio. Uno de Ignacio que me gusta muchísimo, de la renovación de la mente. Ahí pueden entrar en detalle si usted quiere consultar más, porque él va a contar sus inicios y de cómo él veía, bueno, el mundo y cómo prestar servicio militar. Dios le renovó la mente a través de eso. Cuéntales un poquito de eso. Es que mire, de pronto uno conoce al Señor y el Señor quiere hacer milagros con cada uno de nosotros.
pero a veces de pronto uno no está dispuesto a que ocurran esos cambios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando entré a prestar servicio militar. Cuando entré a prestar servicio militar, pues, o sea, uno está acostumbrado a muchas cosas y a veces es un choque con la realidad lo que empieza a suceder allá. Yo recuerdo que la primera mañana, pues uno les suena la diana, uno se levanta, se baña, formar, comer y bueno, empecemos por la comida, que la comida es un tema muy complejo porque uno no va a recibir la comida que recibe en casa, pero bueno, es algo que uno supera. Segundo día, suena la diana y todo el mundo sale a correr a bañarse y yo me quedé acostado y se me acerca el cabo y me mira y me dice, ¿y usted por qué no se ha levantado? Y bueno, me empezó a tratar mal. Y yo me bajo de la cama con una naturalidad y le digo, pero si ayer me bañé. Y él me mira y me dice, soldado cochino, que vaya y báñese. Y yo no entendía por qué él me pegaba. Sí. Y yo decía, este tipo, ¿por qué le pasa? Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué? Pues resulta que en mi casa, o sea, allá nosotros nos bañamos, era de día por medio. Pues claro, o sea, mi papá fue criado en el campo. Solo cambiaste. Ha sido difícil, les confieso, ha sido difícil. Pues claro, mi papá fue criado en el campo y uno se bañaba era de día por medio. Y para mí era algo normal y natural de decir, o sea, yo ayer me bañé, o sea, no me toca hoy, me toca mañana. Y miren que renovar la mente sí es algo que uno debe a veces trabajar de la mano del Señor. Porque uno tiene un filtro en la cabeza en donde toma decisiones y las decisiones que uno las toma a veces no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Como por lo menos querer servirle a Dios, como el devocional, como el leer la palabra de Dios, como el asistir a la iglesia, como el querer hacer una célula, inclusive el ir a la célula o el ir a la iglesia. Y a veces de pronto uno dice, ay no, yo hoy no voy. Inclusive a veces uno ya no le llama a la ofrenda, sino la limosna, todavía le dice, porque a veces uno viene con una mentalidad todavía católica. Entonces uno llega y dice, hoy no me toca el baño, me toca pasar mañana. Y es que esto es bien curioso porque, bueno, hay que contar todo el testimonio. Es que es muy tremendo el testimonio de vida de Ignacio, de Nachito, porque es que él lo que cuenta es que pues vivía en unas condiciones difíciles donde era a las 5 de la mañana y con Totumo, tú nos decías una vez que eso era con el frío más intenso de esta vida y ahí con tu hermana como que o me congelo o algo pasa, entonces pues obviamente era una situación muy, o sea, porque vienes de una situación donde te levantaste como decimos, de esa casa de piso en tierra y todo lo demás, ¿cierto? ¿Cómo fue tu infancia? O sea, porque, perdóname, porque esto es para hablar de la renovación de la mente, porque lo que tú dices, uno viene con un concepto, para uno es claro, para uno es cultural y su mente está alineada a eso como en la forma en lo que lo criaron, pero en el Señor, pues por supuesto, es como ese choque, como de, no, es que todos los días ahí igual. Bueno, pues nosotros, mi papá compró un lote en Suba la Gaitana cuando la Gaitana solamente eran potreros y mi papá levantó allá una casa que uno le llamaba casa, pero era una habitación grande de 4 paredes, un pozo séptico porque allá ni siquiera había alcantarillado y esa era la casa. Y para bañarnos, pues, o sea, el frío allá en la Gaitana en esos tiempos era insoportable y uno se bañaba era con una canecada de agua y en el patio con mi hermana, ahí así era que nos bañábamos de día por medio. Cuando vengo a conocer al Señor es que ocurren los cambios porque un amigo, después de que salgo a prestar servicio, un amigo pues me invita a la iglesia, voy a la iglesia y bueno, el caso es que después de todo eso, yo le hice una oración al Señor y le dije, Señor, pues yo quiero un trabajo que trabaje de lunes a viernes, que me paguen el estudio, que me guste hacer eso y que yo pueda crecer allí. Y eso fue exactamente lo que me dio el Señor. Eso fue exactamente porque el Señor ahí permitió que empecé como mensajero y allá me pagaron el estudio, estudié comercio exterior y allá me enseñaron muchísimas cosas que no eran nada parecidas a los que había vivido en mi casa. Yo terminé allá en esa empresa siendo el subgerente y el director de comercio exterior, pero yo les puedo decir que no fue por mí, fue por la misericordia de Dios y que Él cumplió todas sus promesas. Y ahí fue donde realmente pues muchas cosas cambiaron.
Yo nunca me imaginé estar sentado con personas de la talla que tenían como socios mis jefes. Eh, es más, hasta yo me reía después y yo decía, cuando mis amigos en la iglesia fregaban y me decían lo que les decía ahorita, yo tenía hasta la membresía para entrar a todos los clubes aquí de Colombia y yo decía, pero yo qué hago acá en estos lugares. Y yo me acordaba a ese muchacho allá en un pozo séptico, sentado ahora con personas. Y recuerdo es más, un día mi jefe, cuando se enteró que era cristiano, me reunió con unos abogados que eran católicos, pero católicos en realidad que estudiaban la palabra de Dios, para que yo les enseñara. Y de hecho abrí una célula con todos ellos y siempre nos reuníamos en un salón del club de ejecutivos y allá les enseñaba la palabra de Dios y siempre cada vez llevaban más a las familias. Y creo que uno cuando mira hacia atrás dice, Dios mío, yo por mis propios medios jamás hubiera logrado esto. O sea, es recordar cómo Dios lo va llevando a uno de victoria en victoria. Y yo puedo por lo menos decir algo y es, yo miro a todos mis conciertos y entre todos nos conocemos, pero sí podemos decir todos, Dios nos sacó de este lugar, yo llegué pobre, yo llegué de esta manera y Dios me prosperó. A veces a uno le dicen pastor y dicen, no, pero es que ese se roba la plata, pero no, es el Señor que lo prospera a uno. No, seguro que no. Y hoy estamos acá en la casa de, imagínate semejante bendición que tienes. Dios ha sido bueno. Bueno, Luisita, a ver, cuéntanos tú un testimonio, algo que tú digas, bueno, para la gloria de Dios, todo lo que Dios ha hecho, las recompensas que Dios ha dado. Ahorita hablaste de tu hijo, sí, fue maravilloso. Imagínate que estaba recordando en mi etapa yo soy de un pueblito, imagínate. Pero no cualquiera, La no reina. Están llamando. Imagínense que me hicieron con la foto que compartieron hace 8 días. Aquí mis queridos consiervos la transformaron, pusieron corona, me pusieron la banda. cetro, todo eso. Bueno, me recordaron mi infancia. Espíritus de reina en Imagínense que, o sea, cuando uno retrocede, ¿cierto? Hace memoria y recuerdas de dónde el Señor te sacó. Eso debe ser una motivación para servirle, ¿no? Y recordaba que nosotros crecimos bueno, en muchas casas, parecíamos nómadas porque durábamos, no sé, 2 meses, nos echaban porque no se pagaba el arriendo, o sea, vivimos por todo el pueblo, pero llegamos a un lugar específico que era un casalote y allí cuidábamos ese lugar. Y pues nuestra condición financiera era muy, o sea, muy escasa. Y recuerdo tanto que los dueños de ese casalote, ellos botaban la basura, pero para nosotros esa basura era Valioso. el día de salir a compras. Y entonces yo recuerdo que llegaba esa volquetada y nosotros íbamos pues como en esa inocencia de niños, ¿no? Sí. Pero nos marcó demasiado. Entonces ahí cogíamos la ropa y pues de lo que pues, se podía como usar, obviamente pues sí se lavaba. Nosotros sí nos bañábamos todos los días. La pringábamos y después la usábamos. Entonces esto lo que dice Nacho, eso empieza a traer como muchos limitantes. Entonces cuando yo conozco al Señor, Dios usó a mi esposo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para mí era muy difícil invertir en mí. Pues tal vez por todo eso de que te regalaran la ropa. Entonces yo decía, José me decía, vamos y te compras estos zapatos. A él siempre le ha gustado, ¿sí? Las marcas y todo eso. Entonces yo decía, ay, no, pero eso es muy costoso. O sea, con eso yo me compro 2 zapatos, ¿sí? O sea, lo que es la mentalidad. Finalmente, pues esos 2 zapatos no duraban porque eso se daña bastante. Entonces, pienso que cuando el Señor nos trae y empezamos a conocerlo, Él sí empieza a hacer una transformación en nuestra mente. Y pienso que en mi caso, Dios ha renovado mi vida, mi forma de pensar, en que si es posible, de que así hayas tenido una infancia dura, terrible, cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él va haciendo un proceso contigo, ¿no? En mi caso usó a mi esposo. Y bueno, recordando todo lo que yo viví y ver hoy, todo lo que el Señor ha hecho, la familia que hoy tengo,
el nivel que el Señor nos ha dado a nivel, o sea, a nivel financiero es de verdad, o sea, algo sorprendente, ¿no? O sea, yo a veces voy, de pronto dirán ustedes, es tan chistosa o tan bobo ese testimonio, pero yo voy en el carro y a veces lloro, porque yo digo, "Ah, Señor, o sea, yo recogía ropa de la que botaba la gente y hoy voy en este carro, ¿sí? O sea, hoy tengo donde vivo, ¿sí? Oh, Señor, tú eres increíble. Y yo creo que eso sí es parte de la transformación de nuestra mente. Entonces, me entra con ese. Amén. Bueno, y como decíamos ahorita, pues cuando uno trabaja para Dios, pues Dios es el que da pago, ¿no? Y son cosas tan sobrenaturales, bueno, ver, digamos, cómo Dios nos ha transformado a todos. También ver estos milagros, una resurrección, y es que fue ver resucitar a su hijo. Bueno, yo creo que Dios es tan fiel de verdad y motivar a las personas. A veces uno tiene muchas inquietudes de cómo empezar, o a veces uno de pronto se desanima también y deja de intentarlo, pero acá es tan importante entender que Dios mismo es el que da el pago. Sí, por eso dice, no se cansen de hacer lo bueno, porque a su tiempo segarán si no desmayan. Entonces, es seguirlo intentando y tratar de hacerlo pues con todo el corazón, con todo el amor y con la dirección que le van dando a uno, ¿no? También digamos que hemos aprendido tantas cosas, la escuela de líderes ha sido tan fundamental en que nosotros aprendamos cómo hacer este proceso, cómo enseñar a otros, pero es algo maravilloso ver lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo nos ayuda para ayudar a otros también, a otras personas. Eh, bueno, así como un testimonio, un chascarrillo, algo que te haya pasado en una serie. Mm, Tantas cosas. No, pues estando acá en Bogotá, ya nosotros salimos, mi esposo sale pensionado y empiezo yo como ese servicio acá en Bogotá y así como Nachito, bueno señor, muéstrame ese lugar a donde tenemos que ir, sale una célula en su hacha, pero en la parte más alta y más lejana y allá yo llegué. Y creo que eso le ha pasado a varios, ¿no? Y la persona sí, aquí estamos, no sé qué, y yo, bueno, ya voy, después de atravesar toda la ciudad y llegar y empezar a golpear y escuchar por dentro los... Que no se escuche, que no se escuche. Y yo volví a golpear y yo, buenas, que chista, que no se escuche. Y le marqué al celular y el celular adentro sonando, ¿no? Y yo, Dios los bendiga. Me quedé ahí 5 o 10 minutos porque yo creo que realmente en este caminar la carrera no es cuán fuerte tú seas, sino cuánto tú perseveras en ella. Y yo me quedé más o menos 10 minutos, al final no me duele. Dijiste, me vuelvo a los peluches, son más Me fieles. vuelvo a los peluches. Son los que me van. Y me vuelvo y cuando yo voy caminando en ese, o sea, me devuelvo, en ese caminar conozco una persona y en esa persona se abre una célula en ese lugar. Entonces es como la fidelidad de Dios a veces nos lleva a lugares, situaciones o circunstancias o personas que literalmente es el propósito para pulir lo que nosotros somos hoy, ¿sí? Entonces, yo también, pues cuando escuchaba, yo también soy de su la gitana, Nachita. Sí. Aquí está la realeza, O vea. sea, Realeza agua de la meta. De todos. luego pasamos a los edificios de Villa María. Subimos de ranking, subimos de un poquito de ranking. Pero sí ver cómo en esos adolescentes, nosotros éramos, en mi casa somos 4 hermanos, 3 mujeres, un hombre, y mi hermano pues estaba prácticamente pues era de la pandilla de Villa María, era de los... Hace que era de mi la- ¿Cómo? No sé, Sin nombre. no sé cómo sea, pero... Así se llamaba. Los sin nombre. Y aquí viene algo fundamental y la que creyó de alguna otra manera fue mi mamá. Mi mamá fue la primera que conoció. Y para mí es un ejemplo de fe y perseverancia, porque recuerdo que nosotras en nuestra adolescencia, pues con las luchitas que teníamos, pues a nosotras nos decían,
ella va a quedar embarazada a los 15 años, 16 años. Entonces, eso ya pues es como lo repetitivo, pero mi mamá conoce de Dios allá en el Campín y ella empieza en fe a decretar cosas diferentes para sus hijos. Y empieza a decirnos, ustedes tienen que estudiar, ustedes van a hacer algo diferente, ustedes no van a repetir la misma historia, ustedes. Y aunque en ese momento a esos adolescentes, ay, mamá ya empezó, mi mamá ya empezó acá con, llegaba, yo por eso digo que parte de, porque a veces yo soy tan obediente, es porque yo fui muy desobediente. O sea, en ese momento, y recuerdo esa líder que llegaba a la casa, a mi apartamento, a la célula con mi mamá nos mandaba a llamar a todos, y yo desde el cuarto decía, yo no era allá donde sabía, no, ¿para qué? No, y yo llegaba y me le entraba, y otra vez usted acá lavando el cerebro a mi mamá, y otra vez usted no sé qué, o sea, unas cosas fuertes. Es un convito. Era un compito, mira, él hablaba feo a los sugieres, los mandaba por allá, no, imagínate. No, duro. Wow. Y justo Esos líderes que han perseverado. y, Que hoy le y damos yo la gloria. en enero yo me encuentro a Marilyn, que fue la mujer que hace, pues cuando yo tenía 18 años, 17 años, va a mi casa. Y ella llega ahí y yo la veo y ella se queda mirándome y yo, Mari. Y ella, ¿quién eres tú? Y yo, Pilar. Y yo, soy Pilar, mira lo que nos ha hecho. Y ella, no. Y yo, sí. Y recuerdo un día que yo venía de una fiesta y que había tomado, bueno, y ella estaba en esa célula. Y yo voy entrando y me quedo mirando la desafiante y se para esa mujer con autoridad y me dijo, tú le vas a servir a Dios. Tarde que temprano vas a llegar a los pies de Cristo. Y enos aquí. Y mírame acá, ¿dónde Y estoy? mírenme acá, gloria a Dios. Tremendo. A ver, un testimonio de Yulicita, alguna Carrillo. Ay, puede ser, no, ¿Cuál? el que contaste ahorita. ¿Cuál de El de la... El de las Sí, el de- celebrar. De las manos libres. Sí. El manos libres. Bueno, nosotros recién casados, ¿cierto? Entonces teníamos una célula en el Rincón, allá en Suba, ¿no? Este ministerio se ha desarrollado en Suba. Y entonces era toda una familia. Y bueno, José empezó a ministrar y la gente estaba súper quebrantada. Y cuando aparece el discípulo Mocoyoyo, ¿sí han tenido el discípulo Mocoyoyo? Pero explícales Que qué es el es. mocoyoyo el que se está orando y esa persona se quebranta y tiene, no sé, es algo extraño, un moco que sale así largo, pero largo y no se corta, o sea, es una cosa así larga, transparente. Y entonces estábamos orando ahí, la gente ministrada, pero algo fue tan gracioso. José dice, levanten sus manos, ¿sí? Entonces la gente estaba así ministrada y el muchacho así con su mocoyoyo. Con su fluido. Y en ese momento, o sea, fue algo tan instantáneo que ni planeado, o sea, realmente fue algo tan gracioso. Y José dice, el muchacho que tenía, está haciendo así. Y José dice, cójanse de las manos. Que el muchacho hace esto y la persona tenía la otra persona. Y nos miramos con José, todo el mundo con los ojos cerrados, Hasta pero a la nosotros impresión. nos dio un ataque de risa, pero obviamente nadie se dio cuenta que nos estábamos riendo, o sea, nosotros, y esa fue como uno de los cascarillos, así que para nunca olvidar. No, es que servir a Dios se ríe, se goza también. Se goza. Se llora a veces, pero también se ríe y comparte uno y tiene también buenos amigos y bueno, tantas cosas que vivimos en el servicio a Dios. Pero no hay nada que se le compare, ¿no? O sea, definitivamente, pero qué risas esos casos extremos. Nachito, ¿cuál quieres contar tú? Pues bueno, yo creo que uno se ríe mucho y pasan muchas cosas graciosas, la comida que le dan a uno, eh, porque bueno, si uno va a una casa, uno debe comer todo lo que le ofrezcan, por ejemplo. La Biblia. Y recuerdo, a mí no me gusta mucho la natilla y una señora, voy a una casa en particular y me sirve un platado, pero un platado de natilla. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y fuera de eso me trae una arrume de buñuelos, pero es que eran pequeños, me acuerdo tanto, pero eran duros, duros, duros. Y yo veo esa natilla y dije, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? No, esto es una hamburguesa, esto es una hamburguesa, esto es una hamburguesa. Yo cogí y me metí toda esa vaina a toda velocidad. Yo,
Dije, ya listo. Ella se llama Elena. Y cuando llega la señora Elena y me mira y me dice, ¡ay, le gustó! Venga, le traigo otro platado. Y me trae otro platado. Yo no, su merced, ya estoy muy lleno, ya estoy muy lleno, ya no puedo más. Cómasela, no me haga el feo. Yo no, su merced, por favor, ya no más. Ya estoy repleto. Y bueno, pasan cosas como esas, pero hubo una en particular que sí fue bien, bien especial. Y más que gracioso fue algo que en ese momento pues yo ni entendía porque había una familia que me gané por la calle, entonces me dijeron que fuera arborizadora alta y que pues bueno, que le hiciera la célula. Y entonces quedamos de encontrarnos en el CAI de arborizadora alta y los llamé y colgaron. Cuando yo ya estaba ahí en el CAI, yo dije, ah, estos berriondos me hicieron venir y no van. Y recuerdo que yo me paré en ese CAI y yo le decía, Dios mío, por favor, no me trajiste aquí para perder el tiempo, por favor, Dios, haz un milagro. Y yo dije, pues me voy a poner a caminar a ver si de pronto me los encontrara. Y yo subí por el lado del CAI a mano derecha. Cuando subo al CAI, escucho la voz del Señor que me dice, no es acá, voltea a mirar hacia el otro lado. Y yo, eso que usted uno empieza a dudar porque uno dice, ¿es mi voz o es la voz del Señor? Yo dije, ¿pero qué tengo que perder? Pues hagámosle para donde el Señor me diga yo, Señor, ¿hacia dónde? Hacia allá, hacia esa montaña, una montaña que estaba al frente. Y me fui caminando hasta allá, y yo era, Señor, acá, y yo me reía, yo decía, ah, disfrutemos esto, me voy a reír. Ah, es acá, Señor, que no. Y yo caminé y caminé, y llegué a la última casa de la montaña, le dije, Señor, es acá. Me dice, ahí es. Y yo ya como que empiezo no a tener nervios, ¿será que sí es cierto? ¿Será que...? Y yo golpeo. Y Dios mío, empiezo a escuchar un Rottweiler. Y era en realidad literal, sí era un Rottweiler. Y claro, el ladrido del Rottweiler sí inspira terror más que el de Milán, el de mi perra. Y cuando sí, él se asomaba porque era una puerta como muy humilde y yo veía que era un Rottweiler y yo decía, Dios mío, si esta gente abre la puerta y se me bota este perro. Yo ya como que empecé a mirar y yo decía, Dios mío, aquí decía mi papá cuando no conocía al Señor, decía mi papá, ¿y qué santo me favorece o qué? El caso es que cuando abre la puerta y era el muchacho que yo había invitado a que me había encontrado con la esposa y él se llama Orlando y me mire, hola, ¿cómo llegó acá usted? Y sale la esposa y dice, ¿tú cómo llegaste? Le dije, el Señor me trajo. Y esa muchacha se sentó y se puso a llorar. Les dije, pues yo los llamé, no sé qué pasó, seguro se les cortó la llamada. Y ella me dice, no, es que estamos peleando. Y así me llevó el Señor a esa casa y Dios hizo un milagro en esa casa y yo, o sea, ¿cómo? No sé, porque yo decirle no, yo hice una fórmula mágica, yo me senté y empecé a hacer algo. No, el Señor ese día me llevó hasta allá, hasta esa casa. Wow. Bueno, las cosas poderosas que vemos y cómo Dios respalda eh, nuestra intención y nuestra motivación y que nosotros demos ese paso. Bueno, esta es nuestra última masterclass. No sé si ahí en producción me avisan. ¿Todo tranquilo? Solamente ha sido todo por amor. Ok, entonces vamos a hacer una oración, pero no sin antes como motivarlos a que continúen su proceso de crecimiento, de formación y de bueno, de actuar, de lanzarse en la fe. Tú no sabes Dios qué va a hacer a través de tu vida, puede que ocurran sanidades impresionantes y que de pronto tú estés por temor o por algún argumento, como hablamos ahorita, un pensamiento o algo en tu mente que te bloquea, pero de pronto eso te está deteniendo para ver un milagro tremendo, sobrenatural. Entonces, creo que la lección de todas estas clases es que hay que dar un paso y hay que intentar. Y si de pronto tú ya tienes tu célula o ya estás sirviendo a Dios, que entiendas que todos son tiempos, hay niveles como esta palabra de hoy, pero que debes perseverar porque finalmente un día uno recoge esa recompensa. Así que, bueno, vamos a tener un tiempo de oración y pues motivarlos porque aún no tenemos fechas, pero cuando esté la escuela de líderes, que tú puedas ser de los primeros en inscribirte y continúes tu proceso de aprendizaje porque el que deja de aprender deja de enseñar. Así que siempre
renuévate y que estés aprendiendo. Y bueno, ha sido de verdad una bendición. Quiero darle las gracias a todos mis consiervos. De verdad que fue un tiempo tan especial aprender de ustedes en estas clases. Ha sido algo muy especial y espero que todos hayan disfrutado también de este aprendizaje y de estas enseñanzas de personas que han vivido tantas cosas, pero que han perseverado y que en verdad son un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración. No sé si nos piensan la oración, por favor. Antes de la oración quisiera motivarlos a algo. La mejor manera de cambiar la forma de pensar, si es estudiando la Biblia. Miren, no importa si es un versículo, no importa si es uno solo, dedíquele todo el día con todo su corazón a que Dios le hable. Y mire, nosotros le enseñamos eso a los nuevos, pero a veces no lo aplicamos. Y es que usted se meta todo el día con ese versículo y se va a dar cuenta tanto que le va a enseñar Dios y que lo va a llevar a hacer cosas diferentes. A veces entramos en una rutina donde repetimos y repetimos. Y es más, a veces de pronto le decimos a las personas que si no tienen fe, pero a veces nosotros no tenemos la fe para querer aprender más, creemos que ya sabemos todo. Y miren, es tan importante y valioso lo que el pastor César nos ha dejado de herencia. Todos esos libros, todas esas enseñanzas, sí deberíamos incluirlas en nuestro tiempo de estudio, de estudio. Mire, yo les confieso algo. Yo estudié comercio exterior, yo iba a estudiar otra carrera. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, voy a estudiar otra carrera. Y el Señor me dijo, no. Y yo, pero Señor, por favor, yo quiero estudiar. Y el Señor no, siempre me dijo, no, no. Yo le dije, ok, Señor, está bien, no. Pero sí te voy a pedir algo. Por favor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a que no venga cualquier persona que no teme de ti y me avergüence, sino que yo pueda enseñarle a esta persona. Y creo que ese tiene que ser nuestro deseo. No, o sea, no existe otra manera de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir si no es estudiando la palabra. Por eso usted involúcrese, ame la escuela de líderes, ame el estudiar la palabra, ame su devocional. Eso va a cambiar su vida para siempre. Y usted se va a acordar de mí, para siempre va a cambiar su vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por este tiempo, Señor, por cada una de estas personas que se han conectado y han dispuesto su corazón para ti. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que hagas un milagro con cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice, Señor Santo, que le pidamos al Dios de la mies que envíe obreros para su mies. Y en esta hora te pedimos que tú hagas de cada uno de ellos un obrero tuyo, Señor, que tú los levantes, que tú los respaldes con prodigios, señales y milagros, como dice tu palabra. Acuérdate, Señor, que tú dijiste que en tu nombre haríamos cosas mayores. Y en esta noche oramos para que cada uno de ellos pueda hacer cosas mayores a las que tú hiciste, Dios. Te pido, Dios Todopoderoso, de que respondas cada una de las necesidades que tienen ellos, Dios. Te suplico, Señor, que respondas cada oración, cada petición de lo que ellos están viviendo. Señor, respáldalos con sus células, respáldalos con sus ministerios. Aún Dios, respáldalos con los dineros que tienen que pagar, porque hay muchas personas que tal vez Dios necesitan pagar deudas en esta hora, Señor, y no tienen con qué. Y yo te pido que tú hagas un milagro, Dios, y que tú hagas una diferencia entre los que te sirven y los que no te sirven. Amado Dios, acuérdate que tú dijiste que el obrero, Dios mío, es digno de tu salario, y ellos son tus obreros, ellos son personas que te quieren servir, ellos son personas, Dios, que están apasionadas, y por eso pedimos en esta noche, Señor, levántalos, Dios mío, dales fuerzas, que tu dulce Espíritu Santo los guíe, que los tome de la mano, Señor, y que Dios, ellos puedan el día de mañana dar testimonio de que tú hiciste un milagro en sus vidas, Señor. Dios, acuérdate lo que tú nos dijiste, que no nos dejarías solos, sino que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Y pido para que ellos, Dios, siempre se sientan acompañados y respaldados por ti, dulce Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos, Dios, que cada uno de ellos se multiplique y conforme a esta palabra, Dios, esos dones y esos talentos los puedan multiplicar, Dios, y que el fruto se vea reflejado este mismo año, que al final del año ellos puedan mirar hacia junio y puedan decir, en junio ocurrió un milagro en mi vida. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, muchas bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Hasta luego.
Estás invitado Estás invitado Estás invitado al mejor taller. al mejor taller. mejor taller. Aprende de los mejores. Aprende con los mejores. Aprende cómo alcanzar tus metas. Aprende cómo preparar tu célula. Aprende de células. Hello. Hi, Are we ready? let's get started.